Vamos a platicar acerca de lo que fue el conflicto entre Coyoacán y Tenochtitlan y después lo que se conoce arqueológicamente de Coyoacán. Para poder entender este conflicto entre Coyoacán y Tenochtitlan, tenemos que hacer una revisión más anterior. De acuerdo con lo que menciona Robert Barrow, el conflicto sucedió hacia 1431. Algunos otros autores mencionan que fue en 1430 cuando se dio esta batalla entre Coyoacán y Tenochtitlan. Pero para poder entenderlo, como les decía, pues tenemos que irnos un poquito más atrás. Tengan en cuenta que pues los mexicas que finalmente se establecieron en Tenochtitlan, pues era un grupo bastante belicoso, bastante aguerrido, y que vinieron en su peregrinación desde lo que es, de acuerdo con las versiones propiamente de los mexicas, venían de un lugar mítico, el mítico Aztlán, de donde partieron una serie de tribus hasta que se establecieron en lo que es la actual Cuenca de México, cerca de lo que es la Ciudad de México y la zona conurbada. Se empezaron a establecer estos grupos. De acuerdo con las fuentes, pues varían los nombres de cada uno de estos grupos, pero los mexicas pues siempre son los protagonistas. Hay que recordar que a final de cuentas la historia siempre la escriben los vencedores. Entonces, cuando tenemos las referencias de toda esta peregrinación y de todas las cuestiones históricas, pues va a ser a partir de la visión de los propios grupos que lograron derrotar a otros. Bueno, hablando de lo que es ya propiamente el tema, como les decía, tenemos que ubicarnos un poquito más atrás en el tiempo para poder entrar hacia lo que es el conflicto, la batalla que existió entre Tenochtitlan y Coyoacán. Este mapa que tenemos aquí está fechado hacia 1550, se conoce como el mapa de Uppsala. Es ya un documento de época virreinal temprana, y aquí vemos, es bastante útil en términos de ubicar los diferentes poblados que existían para ese momento. Tiene una orientación diferente. Lo que vendría a ser el norte lo tendríamos hacia la derecha de la pantalla. Está completamente rotado. Hacia la parte superior de la pantalla tendríamos el poniente. Esta parte correspondería a lo que vendría a ser la isla de Tenochtitlan. Déjenme eh, ver lo del puntero para poder señalar. Toda esta parte es la representación de la isla de Tenochtitlan, y tendríamos a Coyoacán ubicada hacia el sur de la isla. Como les decía, el norte lo tendríamos ubicado hacia la derecha de la pantalla. Por lo tanto, esta parte de tierra vendría a corresponder a la península de Iztapalapa, en donde se localiza el Cerro de la Estrella, entre otras formaciones, entre otras elevaciones. Entonces, ya teniendo clara la ubicación de dónde se localiza Coyoacán, vamos a pasar también a este plano que es bastante bien elaborado, bastante preciso. Se ha corroborado que lo que hizo Luis González Aparicio en 1968 con su plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan, pues es bastante preciso. Él, a partir de lo que son las fuentes etnohistóricas, las referencias de lo que vienen a ser algunas calles, fue situando tanto el trazo de los diferentes asentamientos como los límites de los mismos. Y es bastante útil. No podemos tomarlo como algo tal cual estaban estos asentamientos, pero sí sirven como referencia. Aquí, en este plano, vemos lo que corresponde a la isla de Tenochtitlan. Acá tendríamos la península de Iztapalapa, el Cerro de la Estrella, y Coyoacán se localizaría en este sector. Ahorita vamos a hacer un acercamiento. Bueno, cuando llegan el grupo de los mexicas a lo que es la Cuenca de México, pues vienen como un grupo nómada que se está buscando un lugar en donde establecerse. Se van a tratar de quedar hacia lo que es Chapultepec, posteriormente hacia Tizapán. Hay que tener en cuenta que para esos años, en el siglo XIV, las comunidades, las sociedades que controlaban la Cuenca de México eran, por un lado, Azcapotzalco,
que la tendríamos localizada hacia esta región. Vamos a ver este acercamiento. Por acá tendríamos Azcapotzalco, aquí está Coyoacán, aquí es la isla de Tenochtitlan y Tlatelolco. Bueno, cuando tratan de asentarse, pues está Azcapotzalco siendo el grupo que controla la ciudad, que controla lo que es la Cuenca de México, por un lado, sobre todo hacia la región norte y occidental, y hacia el sur va a ser Culhuacán, que estaría localizado en la península de Iztapalapa. Los mexicas, cuando finalmente consiguen asentarse en este islote, que de acuerdo con las versiones mexicas, las versiones de la historia oficial mexica, el islote estaba completamente abandonado y ellos lo ocuparon. Sin embargo, pues arqueológicamente se ha visto que ya existían vestigios anteriores a la llegada de los mexicas. Se tienen evidencias de más o menos lo que se conoce como el periodo epiclásico, hacia el 600, 800, sobre todo hacia la región de Tlatelolco, de ocupaciones humanas en este islote. Entonces, sí existían algunos asentamientos en esta parte, pero los mexicas, a final de cuentas, cuando se vuelven el grupo dominante en esta parte, pues van a extender ese islote ya de manera artificial a través de lo que se conoce como las chinampas, que son islotes artificiales, tanto para fines de cultivo como para fines de habitación. Pero entonces, cuando consiguen asentarse en esta parte, en la isla, pues es a partir de que le pidieron permiso al señor de Azcapotzalco, que era Tezosomoc, quien va a estar gobernando durante varios años, desde finales del siglo XIV hasta aproximadamente 1427, que es cuando muere Tezosomoc. Lo que vienen a ser la ciudad de Azcapotzalco no eran grupos, bueno, más bien, era otro grupo lingüístico y étnico que se conoce como tepanecas. Los tepanecas se establecieron sobre todo en la región occidental de lo que es actualmente la Ciudad de México, antes parte de la tierra firme, la cuenca. Entonces tendríamos como ejemplos de asentamientos tepanecas Azcapotzalco, Tlacopan, Tacuba, Mixcoac, Tacubaya y Coyoacán, entre otros. También hacia lo que es la Sierra de la Jusco, hacia Tlalpan, también se asentaron algunos grupos tepanecas. Estos grupos probablemente tenían más bien una relación, un origen otomí. Sin embargo, en algunas de las fuentes etnohistóricas se señala a los tepanecas como parte de esas 7 tribus que parten de Aztlán y que llegan a poblar la cuenca de México. Bueno, ya que nos ubicamos geográficamente, ahora sí vamos a comenzar a platicar acerca de lo que es la historia a partir de las fuentes y los trabajos que se han realizado. Cuando muere Tezosomoc, le sucede, bueno, más bien quien tenía que sucederlo en el gobierno de Azcapotzalco era su hijo Yayatzin. Sin embargo, otro de sus hijos, Maxtla, que era el gobernante de Coyoacán, que es el tema que nos ocupa, mata a Yayatzin para ocupar el trono de Azcapotzalco y ser el gobernante de todo lo que controlaba esta ciudad. Entonces, también, además de que mata a Yayatzin, a su hermano Yayatzin, según algunas crónicas, como lo que mencionan, sobre todo esto lo podemos encontrar en las fuentes de Hernando Alvarado Tezosomoc, el padre Durán, también Chimalpain, Istrizóchitl, también llegan a mencionar estos aspectos referentes a toda la historia. Y Torquemada en la monarquía indiana también llegan a mencionar. Algunas veces vamos a encontrar contradicciones entre lo que dicen las fuentes. Por ejemplo, algo que se llega a mencionar en algunas de ellas es que Maxtla manda a asesinar al Tlatoani mexica, que en ese entonces era Chimalpopoca.
Y esto lo hace porque Chimalpopoca había mostrado inclinación por Tayatzin, perdón, había dicho Tayatzin. Entonces, esto provoca, según algunas fuentes, que Maxtla asesine bueno, no lo asesina directamente, sino que mande a asesinar a Chimalpopoca. Según otras versiones, es muy probable que dentro de lo que es el grupo mexica, la sociedad mexica, había un cierto descontento con respecto a la sujeción de Azcapotzalco, y una facción de la sociedad mexica es quien manda asesinar a Chimalpopoca para que le suceda en el trono de como Tlatoani mexica otro personaje que vendría a ser Xcoatl. Ixcoatl, bueno, tendríamos como los tlatoanis mexicas, tendríamos en primera instancia a Camapistli, posteriormente Huitzilihuitl, después Chimalpopoca. Cuando muere Chimalpopoca, es Itzcoatl quien va a ser el gobernante, el tlatoani mexica. De acuerdo con la versión oficial que manejan o que relataron los informantes mexicas a los frailes españoles cuando comenzó a recopilarse la historia, cuando asesinan a Chimalpopoca, viene un resquebrajamiento en la sociedad mexica. Una parte está de acuerdo en que siga el control por parte de Azcapotzalco, pero otra está en contra de esto. Entre ellos va a ser Itzcoatl y otro personaje sumamente importante para la historia mexica que va a ser Tlacaelel. Además también entre estos miembros de la élite mexica, pues tendríamos al que va a suceder como Tlatoani a Itzcoatl, que sería Moctezuma Ilhuicamina. Según Tezosomoc, según Hernando Alvarado Tezosomoc, en la Crónica Mexicana, viene una discusión en lo que es la sociedad mexica con respecto a si seguían bajo el gobierno de Azcapotzalco o se trataban de liberar. Y Tlacaelel les va a decir que, pues, en caso de que si unos no quieren ser parte de la revuelta contra Azcapotzalco, en caso de que ganen la guerra contra Azcapotzalco, pues esto va a ser motivo para que todos le rindan vasallaje a esta sociedad mexica, a estos grupos, a estos integrantes de esta facción mexica. Según algunas otras crónicas, como lo que dicen Chimalpain, Iztlizóchitl y Torquemada, Netzahualcóyotl, que era el legítimo gobernante de Texcoco, de filiación acolhua, es quien va a ser uno de los elementos importantes para la liberación del poder de Azcapotzalco. Cuando Maxtla usurpa el gobierno en Azcapotzalco, viene un descontento general. Ya antes, Tezosomoc, el padre de Maxtla, había mandado asesinar a Ixtlilxóchitl, el padre de Netzahualcóyotl, y Netzahualcóyotl tuvo que salir huyendo de Texcoco, y debido a sus lazos de parentesco con lo que es Tlaxcala y Huejotzingo, principalmente, pues va y se exilia hacia aquellas regiones. Pero cuando viene ya la muerte de primera instancia de Tezosomoc y posteriormente de Chimalpopoca, lo que provoca que los mexicas comiencen a buscar liberarse del poder que tenía Azcapotzalco sobre ellos. Hay que recordar también que para ese entonces, cuando Tezosomoc era el gobernante de Azcapotzalco, los mexicas era un grupo que servían como mercenarios para los tepanecas de Azcapotzalco. Entonces, en las guerras de conquista de Azcapotzalco, los mexicas eran quienes principalmente, debido a su carácter guerrero, formaban parte de esas avanzadas militares. Cuando viene este suceso, que más o menos podríamos ubicarlo de acuerdo con algunas referencias hacia 1427, esta muerte de Chimalpopoca,
Los mexicas, por parte de Itzcoatl y de Tlacaelel, que eran los personajes más importantes de esta facción, van a estar en contacto con Netzahualcóyotl y le solicitan que forme parte del grupo que se rebele contra Azcapotzalco. Aquí tenemos lo que es el glifo, el topónimo de Azcapotzalco, que viene a significar hormiguero. Cuando ya finalmente Netzahualcóyotl acepta, es muy probable, según lo que menciona Torquemada y Chimalpán y Ixtlilxóchitl, es muy probable que él Netzahualcóyotl haya puesto como condición que le ayudaran, que después de vencer a Azcapotzalco, le ayudaran a recuperar el trono en Texcoco, ya que también ahí en Texcoco existía una cierta inclinación hacia Azcapotzalco. Vienen todos los preparativos para lo que es la guerra. Podríamos distinguir, de acuerdo a ciertos trabajos que se han realizado, respecto a la guerra, por ejemplo, hay un investigador, Marco Antonio Cervera Obregón, que se ha dedicado bastante a lo que es el estudio de la guerra entre los aztecas, en términos generales, no nada más los mexicas, sino los grupos aztecas. También los trabajos pioneros de Jacques Sustel, por ejemplo, pues nos hablan acerca de la guerra. Podemos identificar que existían por lo menos dos tipos de guerras para lo que es estos grupos de la Cuenca de México y específicamente para los mexicas. Lo que vendrían a ser las guerras de conquista y lo que vendrían a ser las guerras floridas. Las guerras de conquista pues estaban enfocadas a lograr obtener tributos de los vencidos, sobre todo productos que no eran fácilmente accesibles para la isla de Tenochtitlan. A diferencia de lo que vienen a ser las guerras floridas, en donde podemos mencionar que más bien el objetivo era obtener cautivos para diversos sacrificios. Todas las guerras para los grupos sobre todo nahuas de la Cuenca de México, pues iban precedidas, de acuerdo a lo que nos comentan las fuentes, iban precedidas de todo un proceso en donde se tenía que enviar un mensajero al señor, al gobernante con el cual se iba a plantear la guerra, en donde se le declaraba la guerra. Durante este proceso, los mensajeros pues tenían una cierta libertad en donde se tenía que asegurar la vida de ellos. Dentro de este marco, Tlacaelel se ofrece para ser el mensajero que lleve la notificación de guerra a Mastla, que ya estaba ocupando el trono en Azcapotzalco. De Coyoacán, pues ocupa el de Azcapotzalco. Viene esta declaración de guerra y entonces Azcapotzalco busca aliarse de todos los grupos que eran sus partidarios, como vendría a ser Tacubaya, como Tlacopan, como Mixcoac, incluso una parte de Texcoco, pero a la vez los grupos conformados por los mexicas se alían también a Netzahualcóyotl como parte de Texcoco, y aquí lo importante va a ser la presencia de los tlaxcaltecas y huejotzincas, que van a jugar un factor determinante para esta batalla. Además, también otro grupo de tepanecas que, como les decía, que era Tlacopan, se alía a estos mexicas y texcocanos para combatir contra Azcapotzalco. Entonces se tienen estas dos facciones. Por un lado Azcapotzalco, por otro lado Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan principalmente, además de Tlatelolco. Por alguna razón, cuando vienen ya la guerra declarada y se enfrentan a Azcapotzalco, estos grupos que tratan de liberarse de ese control, por alguna razón, Tlatelolco ya no va a obtener la misma fuerza que los demás. Hay que recordar que desde el principio, cuando llegan los grupos mexicas a la isla, viene un rompimiento entre dos facciones, una que va a poblar Tenochtitlan
y otra que va a poblar Tlatelolco. Desde ese entonces se nota una diferencia entre estas dos ciudades. Después de que comienza la guerra y finalmente vencen a Azcapotzalco los grupos conformados por esta alianza, que posteriormente se va a denominar Excantlatoloyan, que se puede traducir lugar donde gobiernan tres, que estaría formada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Azcapotzalco queda completamente arrasada durante la guerra y una serie de personas, de grupos mexicas, van a ir a poblar Azcapotzalco. A una parte de la población tepaneca de Azcapotzalco la exilian y tiene que irse hasta Tlacopan, pero otra parte permanece en la ciudad de Azcapotzalco y además se funda un barrio mexica en este lugar. Algunas fuentes llegan a mencionar incluso los límites de estas dos ocupaciones en Azcapotzalco, tanto el barrio mexica como el barrio tepaneca. Cuando ya tenemos que se da la derrota de Azcapotzalco hacia 1428, los mexicas van a tener muchísima importancia para lo que es el desarrollo de esta triple alianza. Van hacia Azcapotzalco, hacia Texcoco, perdón, y nuevamente Netzahualcóyotl vuelve a ocupar el gobierno de Texcoco. Sin embargo, Texcoco como que siempre tuvo más una tendencia hacia lo que es el oriente, hacia nororiente, hacia las regiones de Tlaxcala y Huejotzingo, más que un interés hacia la zona de la Cuenca de México, hacia el occidente. Entonces, los mexicas son quienes se van a interesar más por esa zona y Tlacopan pasa a ocupar un segundo plano. Cuando a partir de que se conserva esta alianza entre Tlacopan, Tenochtitlan, Texcoco, se tratan de conquistar o de enfrentar la guerra hacia otras regiones, lo que es el tributo que podían obtener va a estar dividido en 5 partes. 2 partes para Tenochtitlan, 2 partes para Texcoco y una sola parte, una quinta parte para Tlacopan. Siempre Tlacopan va a ocupar un lugar menor en esta triple alianza. Pero ahí es cuando comienza este crecimiento de lo que posteriormente algunos van a denominar como un imperio mexica o un imperio tenochca. Lo primero que van a buscar hacer tanto Itzcoatl como Tlacaelel, si bien es cierto que Itzcoatl era el tlatoani, era el gobernante de Tenochtitlan, Tlacaelel era quien aconsejaba, quien daba su opinión a Itzcoatl y a los siguientes tlatoanis, entre ellos Moctezuma Educamina, Axayacatl, todavía vivió Tlacaelel durante esos reinados, esos gobiernos de estos otros tlatoanis, y Tlacaelel siempre va a ser, como lo denominan algunos, el poder detrás del trono. Tlacaelel jamás, de acuerdo a lo que mencionan algunas fuentes, jamás quiso ocupar el puesto de tlatoani, sino que su cargo va a ser el que se denomina como Cihuacóatl, que va a ser el segundo en el mando del gobierno. Lo primero que van a buscar hacer los mexicas para asegurar la zona de su isla va a ser vencer, controlar, conquistar a todos los aliados que tenía Azcapotzalco. Entonces van a comenzar hacia la región occidental de la Cuenca de México, van a comenzar una serie de guerras de conquista contra estos asentamientos como Tacubaya, como Mixcoac y como Coyoacán. En este punto, ya Maxtla, después de que es vencido Azcapotzalco, regresa a Coyoacán y desde ahí va a tratar de dirigir la guerra contra Tenochtitlan.
Esto más o menos va a ocurrir hacia 1430, esta guerra, 1430-1431. Algunos investigadores llegan a mencionar que ese conflicto llegó a durar hasta 115 días entre Tenochtitlan y Coyoacán. Ahora, ¿cómo se fue dando esta situación? Algunas fuentes van a mencionar que las mujeres de Tenochtitlan iban a Coyoacán tanto a vender productos como a comprar ciertos productos, y que en algún momento dado los tepanecas de Coyoacán les quitaron todo lo que llevaban, se burlaron de ellas y lo que trataban era iniciar esa guerra con Tenochtitlan. Esto provocó desde luego un descontento en el gobernante, en Itzcoatl y en Tlacaelel, y pues buscaron la manera de desatar también esta guerra. Coyoacán empezó a buscar aliados que pudieran ayudarle en su enfrentamiento contra Tenochtitlan. Entre ellos acudieron hacia los asentamientos hacia las ciudades de Xochimilco, Mixquic, Tláhuac, que estarían ubicados en la parte sur y que finalmente pues no aceptaron. Ellos, de acuerdo a lo que comenta Tezosomoc y Durán, ellos decidieron que no iban a formar parte de este conflicto, ya que no tenían ningún problema, no existía ningún conflicto con Tenochtitlan, entonces no iban a provocarlo aliándose a Coyoacán. A final de cuentas, pues estas ciudades también llegaron a ser conquistadas por Tenochtitlan al paso de los años. En ese momento también una de las iba a decir una de las ciudades, pero más bien ahí podríamos hablar de una confederación que existía en Chalco, Amecameca, Salmanalco, que más bien era una confederación de diversos gobiernos y era bastante fuerte en la región suroccidental. Ellos también, Maxtla envía emisarios para solicitarles que se alíen a ellos en su enfrentamiento contra Tenochtitlan, pero tampoco aceptan por las mismas razones, de acuerdo a lo que comentan Tezosomoc y Hernando Alvarado Tezosomoc y Fray Diego Durán, tampoco aceptaron. Ya en años posteriores, cuando ya está en el gobierno Moctezuma y Wilcamina, pues se va a dar el conflicto directo entre Tenochtitlan y la Confederación de Chalco. Pero en esos años, esto pues pasaron bastantes años para que pudiera ser conquistado Chalco, la región de Chalco, más o menos entre 1450 y 1461 es que se va a dar ese conflicto, pero ya son años posteriores de lo que estamos platicando. Entonces, pues como parte del plan que tenía Itzcoatl y Tlacaele, era tener el control de toda esta región, de toda la región occidental, asegurar que no existían enemigos que les pudieran amenazar a lo que es la isla. Y si tenemos en cuenta que se trata de una isla rodeada tanto por aguas dulces como aguas saladas, aguas dulces el lago de Chalco, aguas saladas el lago de Texcoco, pues no tenían tanto acceso a lo que eran los productos agrícolas. Entonces, era en primera instancia asegurar la posición con respecto a los señoríos que en un momento hubieran estado aliados a Azcapotzalco y posteriormente ya empezar a buscar el control de las zonas chinamperas para asegurar el abastecimiento de los productos agrícolas. Las zonas chinamperas, pues ya saben ustedes, pues Xochimilco, Tláhuac, Mixquic, principalmente. Entonces, cuando tanto por parte de Coyoacán, que está buscando aliados para enfrentar la guerra con Tenochtitlan, pues también Tenochtitlan, con esta triple alianza de Tlacopan y Texcoco, pues va a reunir a sus aliados.
pero Coyoacán no recibió a final de cuentas ninguna alianza. Todo mundo los empezó a dejar a un lado. Algo que menciona también Hernando Alvarado Tesosomoc es que cuando se da la guerra de Azcapotzalco, Coyoacán permaneció sin tomar partido. Como parte de esta situación, Maxtla envía emisarios a Azcapotzalco tratando de aliarse y pues también lo rechazan. A este respecto, me gustaría leer una cita textual que nos habla de ese rechazo que hubo por parte de Azcapotzalco para aliarse a Coyoacán y que nos da también la idea de que no nada más las guerras eran para capturar eh, prisioneros con fines de sacrificio, sino que también existían guerras bastante cruentas. Entonces, cuando los emisarios de Maxtla llegan a Azcapotzalco, estos le responden, ¿y qué será para nosotros, haciéndonos rebeldes como la primera vez? ¿Para qué nos quiere pervertir con tanta crueldad como usaron con nosotros? ¿Queremos ahora ver y que veamos por vista de ojos derribar nuestros templos, ver cabezas, cuerpos cortados, tripas arrastrando y sangre por este suelo derramada de las manos de los mexicanos? ¿Y sangre de nuestros padres, mujeres, hermanos, hijos y niños inocentes? Que pues ellos pretenden, también vendrá por ellos el águila y el tigre tan dañados. Y cuando esto vieron los de Coyoacán por nosotros, ¿cómo no vinieron a nuestra defensa y favor? Y ahora ellos lo pretenden. Entonces, ahí podemos ver, en primera instancia, que Azcapotzalco ya rechaza cualquier alianza con Coyoacán. Y por otro lado, vemos que las guerras también eran bastante cruentas, no nada más entre los grupos de la Cuenca de México, no nada más era para hacer cautivos de guerra, sino que también había una gran matanza durante estos acontecimientos. Entonces, cuando viene esta situación en donde los tepanecas de Coyoacán se burlan de las mujeres tenochcas, arrebatándole los productos e incluso haciendo escarnio de ellas. Esto provoca que Itzcoatl y Tlacaelel enfurezcan y entonces van a buscar cómo desatar esta guerra. Maxtla, entre unas de las ideas que tenía era invitar a los gobernantes a la parte alta de la sociedad tenochca, mexica, tenochca, de México Tenochtitlan, y entonces ahí matarlos, invitarlos a Coyoacán y aprovechar para matarlos, pero de acuerdo a algunas menciones, pues rechazaron esta posibilidad. Sin embargo, pues sí les hace la invitación para que acudan a Coyoacán, y Tlacaelel le dice a Itzcoatl que tuviera cuidado, que mejor él no fuera a esta embajada, que él en persona iba a ir junto con algunos otros miembros de la élite tenochca, pero que Itzcoatl no se presentara. Llegan a Coyoacán esta comitiva de Tenochtitlan, y los tepanecas de Coyoacán lo que van a tratar de hacer es humillarlos. Les otorgan primero que nada algunos implementos relacionados con las mujeres, como era la vestimenta, los huipiles, y Tlacael responde que pues que lo dejen a un lado, que ya después ellos se lo llevan. Pero sin embargo, los obligan a usarlos, a portarlos, y así los regresan a Tenochtitlan. Cuando los ve Itzcoatl en esa situación, a toda esta comitiva, vestidos, humillados de esta manera, pues es entonces cuando ya se va a desatar completamente la guerra. Dentro de lo que es los enfrentamientos, las batallas en esta región, en la Cuenca de México, tenían lugar, podían ser en lugares abiertos o en las cercanías de la ciudad con la que se estaba guerreando. En este caso, los mexicas comienzan a
acercarse hacia Coyoacán y llega una embajada procedente de Culhuacán, en donde les dicen ellos que se quieren unir, se quieren aliar con ellos para guerrear contra Coyoacán. Son aceptados, a final de cuentas, existía una relación de parentesco desde el principio con Culhuacán, y son aceptados a final de cuentas, y así parten hacia Coyoacán. Comienzan a guerrear, comienzan a hacer la guerra contra Coyoacán en las inmediaciones de la ciudad, hasta que finalmente entran, llegan hasta la parte interna de la ciudad, incendian el templo principal, hacen una gran mortandad de los habitantes de esta ciudad, y Maxtla comienza a pedir que ya se detengan. Sin embargo, pues por voz de Tlacaelen, pues no aceptan y continúan guerreando. Nuevamente les solicitan que se detenga ya la guerra, hasta que finalmente llegan a conciliar, pero no sin que los tepanecas de Coyoacán llegaran a ofrecer que, pues, si se detenía la guerra, ellos iban a construir para los mexicas lo que se necesitara. Entre ellos se menciona que probablemente lo que es la calzada México-Tacuba fue construida por mano de obra de Coyoacán. Según algunas fuentes, se llega a mencionar que en Coyoacán existía mucha gente que trabajaba la piedra, la cantera. Arqueológicamente no se ha encontrado la evidencia de estos trabajos, pero esto es lo que comentan las fuentes. Entonces, dentro de lo que llegan a ofrecer los tepanecas de Coyoacán para que se detenga ya la guerra, es la construcción, tanto de edificios para Tenochtitlan, como de lo que son los caminos y las calzadas que les sirvan de comunicación hacia otras partes. Esto entonces ya llega a generar que se detenga el conflicto, pero exigiéndoles este tributo tanto de servicios como de algunos otros productos como tributo. Según lo que comenta Chimalpain, la muerte de Maxtla no ocurrió en esta guerra, sino que él escapó, pero algunas otras fuentes, como Iztlizóchitl, sobre todo, sí comentan que a final de cuentas Netzahualcóyotl logró vengarse de Maxtla y lo terminó matando. Ya después de que se apaciguan las cosas entre Tenochtitlan y Coyoacán, pues va a existir un vasallaje de ahí hasta la llegada de los españoles. Cuando llega Cortés con sus fuerzas en 1520 a lo que es la región de la Cuenca de México, los españoles van a elegir Coyoacán como punto de establecimiento. Desde ahí es de donde van a planear la guerra contra Tenochtitlan. Bernal Díaz del Castillo llega a mencionar que la ciudad de Coyoacán era bastante grande y se podían apreciar lo que eran los templos, los cues, como le llaman los españoles, eran pintados de blanco y que muy resplandecientes. Este es el lugar que van a elegir para establecerse, incluso ya cuando comienza la guerra contra Tenochtitlan por parte de Cortés y todos sus grupos aliados, y finalmente es derrotada Tenochtitlan y cae Tlatelolco también el 13 de agosto de 1521, los españoles, mientras está limpiándose la ciudad de Tenochtitlan, ya que Cortés decidió ubicar la ciudad novohispana en donde se asentaba Tenochtitlan, por razones tanto, sobre todo de gobierno, de estrategia militar, decide que la ciudad en donde se va a establecer la Nueva España va a ser Tenochtitlan, cuando podía haber elegido Coyoacán o podía haber elegido Tlacopan, pues él decide que sea en Tenochtitlan, y en Coyoacán se va a establecer el primer ayuntamiento. Entre 1522 y 1525 es que va a funcionar este primer ayuntamiento en Coyoacán. Entonces, pues tenemos
que este conflicto que se generó, que tuvo lugar hacia 1430, 1431, entre Tenochtitlan y Coyoacán, pues lo tendríamos que remitir a los antecedentes de la guerra contra Azcapotzalco, y que finalmente, cuando viene el enfrentamiento entre los europeos y los grupos aliados y los grupos mexicas, pues Coyoacán va a tener una gran repercusión, una gran importancia. Bueno, ahorita vamos a platicar de lo que se conoce a través de tanto de estudios arqueológicos como de las menciones de diferentes cronistas como Salvador Novo, como Cosío, que nos aportan información y que sirven para contrastar y complementar todo lo que se puede excavar arqueológicamente. Hay que tener en cuenta que pues es muy difícil debido a las exploraciones arqueológicas, debido a que pues todo está completamente cubierto, completamente urbanizada esta zona. Entonces son más bien a partir de trabajos de salvamento arqueológico que se pueden excavar algunos sectores, sobre todo cuando tiene que ver, se va a realizar alguna obra civil, alguna obra pública, ya sea de una construcción nueva o de algún cambio de infraestructura, como puede ser drenaje, agua potable, reencarpetamiento. A partir de estos trabajos es que se pueden trabajar, se pueden explorar estas áreas urbanizadas, y pues siempre son visiones parciales, son solamente segmentos lo que se puede conocer, pero pues posteriormente, reuniendo, recopilando toda esa información, se puede dar una visión más clara de lo que fueron estos asentamientos prehispánicos. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos un mapa en donde se representa lo que es la actual alcaldía de Coyoacán. Pues Coyoacán generalmente siempre se dice que está en el sur de la Ciudad de México, más bien pues vendría a ser la parte central, pero pues se sigue mencionando como si fuera el sur, aunque en el sur tenemos más bien a Tlalpan, a Milpalta, pero pues bueno, aquí tenemos la ubicación de Coyoacán, con lo que vienen a ser los diferentes barrios y colonias que actualmente dividen esta alcaldía. En esta representación se ubica también de una manera arbitraria lo que es las orillas del lago, para que ustedes tengan una noción de cómo pudieron haber estado los límites en aquella época, sin perder de vista que estos cuerpos de agua pues sufrieron tanto avances como retrocesos a lo largo del tiempo, por sequías, por la misma acción del ser humano, con todas las obras como las chinampas, pues fueron aumentando lo que era la desecación del lago en algún momento. Y entonces, si para épocas tempranas, lo que se conoce como el periodo formativo, hacia el 700, 800 antes de Cristo, las orillas del lago pudieron llegar más hacia el poniente, pues posteriormente se van desecando estas áreas y la orilla del lago se va retrayendo. También hay que tener en cuenta que a la llegada de los españoles, pues ya no era un solo cuerpo de agua lo que existía, ya no era un solo lago, sino que ya estaba formado por 5 grandes cuerpos, lo que era el lago de Texcoco, el lago de Chalco, el de Xochimilco, el de Zumpango y el de Xaltocan, que en época de lluvias, pues sí debieron formar un solo cuerpo, pero en época de secas, pues eran cuerpos menores, y que incluso existía una serie de canales que los comunicaban. Si ustedes recuerdan, voy a regresar a la primera diapositiva, a una de las primeras diapositivas en donde se presenta el plano de Uppsala. Se ve, aquí podemos observar, voy a colocar el puntero láser. Aquí podemos ver cómo tenemos corrientes, canales que están cruzando sobre lo que es el lago, sobre todo en la parte sur. Entonces esto nos habla que probablemente ya para el momento de
de la llegada de los españoles, pues había zonas más bien pantanosas y pequeños espacios que eran cruzados por estos canales, por estas acequias, pero ya no tenemos ese único cuerpo de agua que formaba el antiguo lago. Entonces, en esta imagen, pues simplemente sirve como referencia, tomando en cuenta la cota de los 2.240 metros sobre el nivel del mar, pero es de una manera arbitraria, pero nos sirve para ubicar más o menos cómo debe haber estado el entorno fisiográfico en aquella época. Como les comentaba, diversos trabajos arqueológicos por parte, sobre todo de la Dirección de Salvamento Arqueológico, pues se han desarrollado en lo que es el actual centro de la alcaldía Coyoacán. Entre ellos, hacia 2008-2009, pues se realizaron trabajos en lo que es el Jardín Centenario de Hidalgo, en las calles aledañas, como Carrillo Puerto, Tres Cruces, Allende. Aquí tenemos Carrillo Puerto, que viene a cruzar casi de norte a sur, Tres Cruces, las calles de Allende, que pues se realizaron trabajos de sustitución de drenajes, y esto permitió analizar lo que eran los estratos e identificar algunos aspectos arqueológicos, que son los que nos sirven para dar esta visión específicamente de lo que pudo haber sido el recinto sagrado de Coyoacán. En este plano vemos la ubicación de estos hallazgos en el centro de Coyoacán, tanto lo que vienen a ser predios explorados arqueológicamente, como lo que mencionan algunas referencias históricas y las evidencias arqueológicas que se han podido identificar. Por ejemplo, cuando leemos a Cosío Villegas, encontramos que hace referencia a algo que denominan como la Casa del Cerrito, que se ubica en la calle de Allende, de acuerdo a alguna numeración, en el número 5, de acuerdo con otra numeración, en el número 15. Y si tomamos en cuenta lo que es la topografía de Coyoacán, que es más bien llana, es más bien plana, pues hablar de un cerrito que pudiera existir en este lugar, pues remite directamente más bien a una elevación, pero artificial. Es decir, restos de alguna construcción que existió y que fue cubierta por la vegetación y que daba la apariencia de un cerrito. Si ustedes se pasean y alguna vez llegan a cruzar delante de este inmueble, verán que hay unas escaleras, no cuenta con una planta baja, sino que hay unas escaleras. Entonces, esa elevación, pues probablemente provocó que se tuviera que construir de esa manera. Esto, pues, nos llevó a identificar que probablemente ahí había un templo del grupo tepaneca de Coyoacán. Además, también se llega a mencionar esto a inicios del siglo XX, la presencia de un aro de juego de pelota, ya removido, ya no en in situ, que actualmente ustedes pueden ver en la Casa Reyes Heroles, en Santa Catarina, en la Casa de Cultura. Ahí es donde se encuentra este aro de juego de pelota. Y se menciona que fue hallado al oriente de lo que es lo que se conoce como la Casa de Cortés. De estas edificaciones, ¿a qué época pudieron corresponder? Celia Nuttall tiene un trabajo que se llama Las Tres Casas de Coyoacán, pero en donde menciona lo que es la que se conoce como Casa de Cortés, la Casa de Alvarado y la Casa de Ordaz. Estas construcciones en realidad son del siglo XVIII, no son del siglo XVI siquiera, pero pues no podemos negar la posibilidad de que pudieran haber existido algunas construcciones del siglo XVI que posteriormente fueron remodeladas o reedificadas en el siglo XVIII. Sin embargo, esto que se conoce con esos nombres, estas tres casas, pues ya son del siglo XVIII, son más tardías de la época, más bien de la época virreinal tardía. Bueno, aquí vemos entonces las evidencias y vamos a ir mencionando algunas de ellas de manera más puntual.
Entonces, tenemos lo que es el centro de Coyoacán, la Plaza Hidalgo, el Jardín Centenario, el Templo de San Juan Bautista, como referencia para que ustedes se ubiquen geográficamente. Empezando con esto de que les comentaba, de la Casa del Cerrito. Cuando se hizo la exploración en la calle de Allende, cuando se pudo trabajar en este sector, se encontró restos de una construcción bastante grande, bastante masiva. Aquí vemos lo que vendría a ser el núcleo de esta construcción, además de un piso estucado que corría por toda la calle de Allende. Ya estaba alterado. Hay que tener presente que hacia 1950, la década de los 50 del siglo pasado, se introdujo la primera red de drenaje en Coyoacán y pues durante estos trabajos se afectó muchísimo. No existía entonces todavía una ley que protegiera el patrimonio arqueológico. Esta fue establecida hasta 1972, la ley federal. No existía tampoco el interés o la posibilidad de realizar trabajos arqueológicos. Los trabajos arqueológicos más bien se abocaban a las zonas rurales, zonas monumentales como Tlatelolco, por ejemplo, pero no existía esta posibilidad. Entonces, cuando se introduce la primera red de drenaje, pues se afectan todas estas construcciones. Y cuando se tuvo la posibilidad de hacer la supervisión de esta sustitución de las redes de drenaje, agua potable y luz eléctrica, pues sí se pudieron revisar lo que eran los perfiles, los espacios que estaban todavía sin alterar, y proponer excavaciones a partir de estos vestigios para identificar estos elementos, como es este piso estucado. En esta calle de Allende existió, bueno, donde antiguamente se ubicaba la Panadería América, que actualmente hay una Lecaros en esta parte. Aquí encontramos restos de un basamento. Todavía presentaba restos de estuco en una parte y en otra ya simplemente era el núcleo lo que teníamos, pero atravesaba todo lo que era la calle de Allende. Aquí al centro es donde se ubica la red de drenaje y la que nos permitió hacer las excavaciones hacia uno y otro lado de la calle para identificar este elemento. En realidad lo que detectamos ahí es una plataforma de por lo menos 56 metros de extensión de norte a sur. Hacia la parte norte, ya casi con el cruce de Moctezuma, ya estaba bastante alterado. Hay una zona de conexión, lo que se denomina como pozos de tormenta, y pues se perdió toda la evidencia arqueológica en ese sector. Pero en donde actualmente tenemos un 7-Eleven, ahí todavía teníamos restos de este piso estucado. Entonces, conjuntando esta exploración con lo que vendría a ser esa mención de la Casa del Cerrito, pues es muy probable, lo que nosotros estamos considerando, es que esta plataforma fuera el sustento de un templo de grandes dimensiones y por lo mismo de gran importancia para lo que es el asentamiento de Coyoacán, Tepaneca de Coyoacán. Entonces, es muy probable también como una hipótesis que por ahí se encontrara el templo principal de Coyoacán, por las dimensiones de esta plataforma, por la mención de lo que es la Casa del Cerrito. También, como parte de estas supervisiones en la calle de Carrillo Puerto, que es la continuación de Belisario Domínguez, se identificaron otras dos construcciones. Y digo dos porque tenía una ampliación. Aquí vemos el paramento de una de ellas, lo que era el límite de esta construcción. Vemos el relleno de piedras que se utilizó para hacer sólida esta estructura y que sufrió una ampliación hacia el sur, de la cual vemos en esta parte. Aquí lamentablemente ya no se pudo hacer exploraciones por los tiempos que manejó la obra, pero sí se pudo registrar la presencia de esta construcción. Del otro lado de la calle, pues vemos nuevamente lo que es el relleno. Hay que tener en cuenta que toda la piedra de basalto, pues era explotada en la Sierra del Ajusco, en el Pedregal,
que ya desde entonces se explotaba para hacer lo que es la construcción. Entonces se puede ver que tanto la que se localizó en la calle de Allende como esta en Belisario Domínguez, pues el relleno era de piedra una junto a otra. Todo el relleno estaba sólidamente construido con piedras. Esto pues nos habla de la cantidad de piedra que se tuvo que traer para construir estos edificios, la inversión de energía, de tiempo, hombre, para construir estas edificaciones. Y pues desde luego por ahí podemos ver la importancia que debían tener estas dos edificaciones. En la calle de Carrillo Puerto número 25, donde actualmente tenemos un bazar de artesanos, ahí también se pudo realizar un trabajo de salvamento a principios de los 2000, a principios de este siglo, en donde se encontró restos de una construcción que debe haber tenido por lo menos 35 metros por lado. Esta construcción, en donde se pudo identificar la parte de lo que era la escalinata, aquí la vemos en ambas imágenes, lo que es los restos de esta escalinata, pues también presentaba diferentes momentos constructivos, ampliaciones, y estaba asociada también a pisos de arcilla que deben haber correspondido a la plaza en donde se realizaban algunas actividades sociales y ceremoniales. También se pudo identificar lo que era el núcleo de esta estructura. Estaba conformado tanto por piedras como por bloques de adobe que estaban diferenciados unos de otros. Aquí podemos ver también, bueno, no se aprecia tanto el adobe como en esta otra imagen, donde sí se alcanzó a identificar cada uno de los bloques. Entonces nos habla de la capacidad constructiva, de la capacidad de ingeniería para levantar estos edificios por parte de este grupo. Y como les comentaba también hace unos momentos, mucho se menciona que los habitantes de Coyoacán pues tenían una maestría en términos de lo que era el manejo de la piedra, tanto para escultura como para construcción. Y de ahí que haya sido una de las cosas que ofrecieron para que se detuviera la guerra cuando se enfrentaron a Tenochtitlan. Otro de los hallazgos fue directamente en el templo de San Juan Bautista, en donde identificamos restos de una plataforma. Esta pues ya estaba bastante deteriorada. Hay que tener en cuenta que el templo de San Juan Bautista cuenta con criptas, con espacios subterráneos que cuando se hicieron, pues afectaron completamente los vestigios que pudieran haber existido. Pero cerca de lo que es el acceso se identificó lo que era restos de esta plataforma que cubría casi todo el largo de la fachada del templo. Vemos aquí restos de un entierro virreinal, pero en un estado bastante ya de deterioro, un estado muy avanzado de deterioro. Cuando se construyó esta parte, pues más bien cuando se empezó a habilitar como espacio funerario, pues también se siguió afectando lo que eran las construcciones que pudieran haber existido en el subsuelo. Pero también tenemos evidencias de algunos otros núcleos constructivos en diferentes sectores, tanto a partir de estas supervisiones de sustitución de obra de infraestructura como a través de proyectos de salvamento, que pues también nos hablan de esos núcleos estar asociadas a lo que son las construcciones. Y tenemos también a lo que Juan Cervantes denominó como ofrendas de fuego, que involucraron restos óseos humanos que fueron cremados, específicamente en Jardín Centenario número 16 y en la esquina con Tres Cruces. Ahí es donde se tienen detectadas estas llamadas ofrendas de fuego. Están integradas por una gran cantidad de objetos, tanto objetos de cerámica como artefactos de lítica. Muchos de ellos fueron lo que se denomina como matados, que
son rotos o en algunas ocasiones simplemente se les hace una perforación a las vasijas, por ejemplo, y con esto se termina lo que es la vida útil de estos artefactos, pero de una manera más bien ceremonial. Eh, es muy probable que estas comunidades, estas sociedades, consideraran que los objetos llevaban consigo mismo una carga de trabajo por parte de la gente que los elaboraba o que las donaba para este tipo de ofrendas. Y además de lo que era el trabajo impreso en la elaboración de estos objetos, pues era la fuerza anímica de los artesanos. Entonces, de esta manera era que se ofrendaban estos objetos y pues tenemos estas evidencias. Conjuntando estos hallazgos en lo que es el centro de Coyoacán, pues podríamos marcar los límites de lo que vendría a ser el recinto ceremonial de este asentamiento tepaneca, en donde es muy probable, bueno, no necesariamente, aquí se está marcando ortogonalmente, pero a lo mejor tenía una configuración más irregular, pero a partir de los hallazgos, pues es que sí se puede señalar que Tres Cruces pudiera ser el límite oriental, lo que es la calle de Cuauhtémoc, probablemente el límite norte, hacia el poniente, pues más allá de lo que vendría a ser Caballo Calco, y hacia el sur, la calle de Francisco Ortega. Todo eso vendría a ser es muy probable, es la propuesta que nosotros hacemos, Juan Cervantes, María de Luz Moreno y un servidor, acerca de las dimensiones del recinto ceremonial tepaneca de Coyoacán. Y se aprecia a partir de la distribución de estos hallazgos arquitectónicos, pues que debieron existir plazas que estaban relacionadas con estos edificios. Entonces, además de lo que eran los edificios, pues existían espacios abiertos en donde se reunía la población para contemplar lo que eran las ceremonias religiosas o políticas que tuvieran lugar. Sí se ve que es muy probable que existieran estas plazas, sobre todo porque cuando se excavó o se hizo la supervisión en Jardín Centenario, pues ahí no la evidencia, en las partes que se pudieron explorar, no tuvimos evidencia de edificios, sino más bien debe haber sido espacios abiertos que estaban dentro de lo que era este recinto ceremonial. Ahora, este espacio cívico, administrativo y religioso de Coyoacán, pero en donde pudieron haber habitado tanto la población como lo que eran los sectores de élite. A partir de lo que se ha podido explorar en el barrio de la Concepción, aquí tenemos una imagen aérea, aquí tenemos el templo de la Conchita. Este es el terreno en donde se levantaba la fábrica de papel de Coyoacán. Actualmente ya hay condominios y se pudieron hacer trabajos de salvamento en este predio que pues aportó bastante información. Se encontró restos de un muro en talud, de una plataforma, que por sus características, vemos algunos muros divisorios, debe haber sido una plataforma residencial este espacio. Estaba justo enfrente de donde actualmente está la Conchita, y vemos que esta plataforma pues también presentaba lo que es un drenaje. Entonces, además de lo que es la maestría para edificar este tipo de construcciones, pues ya también contaban con sistemas de drenaje, de infraestructura, para poder desalojar lo que eran las aguas del interior. El problema aquí fue que los trabajos de la fábrica de papel, cuando se construye la fábrica de papel a finales del siglo XIX, se comienza a construir esta fábrica, pues se afectó porque se construyeron una serie de sótanos que ya no permitieron identificar las dimensiones completas, pero por lo menos tenía 36 metros de longitud esta plataforma. Ya hacia lo que es el norte ya no se pudo identificar, esto vendría a ser la fachada sur, pero al norte ya no se pudo identificar las características de esta construcción, repito, por la presencia de los sótanos que utilizaban donde se trataba la celulosa, donde también se almacenaba el agua para lo que es la elaboración del papel.
por parte de la fábrica. Sin embargo, pues sí fue bastante relevante encontrar este elemento arquitectónico, y las características entonces nos mencionarían que estaría relacionado con un sector de élite, porque si consideramos que la materia prima y los sistemas constructivos, pues no cualquiera tenía acceso a todos los materiales y a todas las formas de construir. Este tipo de construcciones, pues más bien solo un sector de la población podía tener acceso a él. Más bien las construcciones de la gente común, pues estaba elaborada con materiales perecederos, como lo que es el bajareque, que es una serie de ramas y barro, lo que eran los muros, con cimentaciones de piedras muy probablemente, pero los muros más bien de bajareque, los techos de pencas o de hojas que pudieron haber, de palma, que pudieron haber formado parte de estas construcciones. Entonces, podemos ver que con estas características arquitectónicas lo podríamos relacionar a esos sectores de la élite gobernante de Coyoacán. Y si tomamos en cuenta lo que comentábamos acerca de las menciones de Díaz del Castillo, Bernal Díaz del Castillo, es muy probable que en este espacio, o si no es que en los cercanos, se hayan alojado los españoles a su llegada, y mientras estaban pues proponiendo la estrategia para combatir a Tenochtitlan y Tlatelolco. Y posteriormente, una vez caídas estas ciudades, una vez vencidas, pues regresaron a ocupar estos espacios. Hacia el sector oriental del terreno de la fábrica de papel, más o menos por este sector, se encontraron algunas construcciones ya novohispanas, ya con sistemas bueno, más bien la mano de obra se ve que seguía siendo indígena, eran piedras, la mampostería era muy similar a las construcciones prehispánicas, pero la idea ya era completamente española en cuanto a lo que eran los accesos, en cuanto a lo que eran las jambas de estas construcciones. Entonces, es muy probable, repito, que este espacio haya sido ocupado por los españoles durante tanto la batalla contra Tenochtitlan y Tlatelolco, como posteriormente al establecimiento del primer ayuntamiento. Algunas menciones hablan de que Cortés construyó la primera capilla aquí en Coyoacán, en donde se levanta hoy la capilla de la Conchita, la capilla de la Inmaculada Concepción. Pero como les decía, la edificación que se ve actualmente ya es del siglo XVIII, el sistema arquitectónico es del siglo XVIII, la decoración de la fachada es mudéjar, que corresponde a ese siglo. Pero cuando tuvimos la oportunidad de excavar, pues encontramos restos de una probable capilla abierta, y es muy probable que también haya existido una construcción anterior. Esa primer capilla que pudo haber mandado edificar Cortés, pues debió haber estado construida más bien con materiales perecederos, con madera. Es muy probable que haya sido construida, y por eso no quedó evidencia de ella. Sin embargo, cuando se excavó al interior del templo, pues se encontraron restos de una construcción prehispánica de, de piedra, además de lo que remite a esas ofrendas de fuego que comentábamos hace unos momentos, en la parte cercana al altar. Ahí también existió una concentración de huesos humanos cremados, fragmentos de vasijas rotas que se podían armar, y también restos de un entierro ya al sur del templo, que pues vendría a ser también de esta época del posclásico tardío. En cuanto a lo que vienen a ser algunos hallazgos relacionados más bien con las áreas comunes, más bien de la gente común, pues en privada de ayuntamiento número 7, que se localizaría hacia el oriente, hacia el poniente, perdón, del centro, aquí tenemos lo que es el Jardín Centenario, la Plaza Hidalgo, y acá está privada de ayuntamiento número 7, ya en el barrio de Santa Catarina. Pues aquí pudimos encontrar restos no encontramos propiamente una casa, restos de una vivienda de esta época, pero sí algunos elementos asociados a lo que eran las áreas habitacionales, como
como, bueno, esta es una vista del predio que se pudo explorar en aquel momento. Esto fue en el 2011. 2011 fue cuando pudimos trabajar en este espacio. Y pues encontramos algunas excavaciones, cavidades hechas sobre el suelo, que fueron utilizadas tanto para depositar desechos, como lo que se presenta aquí, más bien un depósito que podríamos hablar de ritual. ¿Por qué vamos a mencionar que se trata de un depósito ritual? Porque cuando empezamos a juntar los materiales, a hacer el análisis de estos materiales, pues ya lo que se fue viendo es que eran piezas que se formaban completas o casi completas, que fueron rotas en alguna ceremonia. Es muy probable que se haya desarrollado alguna festividad y que todos estos objetos, todas estas piezas de servicio, de vajilla de servicio, pues se hayan utilizado durante esta festividad y posteriormente las rompieron para enterrarlas de una manera ceremonial en esta cavidad. Debe haber existido alguna celebración, no podemos decir propiamente que algún fuego nuevo o algo así, porque pues no se tienen los elementos como para afirmarlo, pero sí alguna festividad, además de lo que eran los platos, restos de un anafre. También se recuperaron fragmentos de figurillas, artefactos de lítica, en este caso navajillas de obsidiana, y restos también de cráneos de perros, que la característica principal de estos cráneos, cuando lo analizó la maestra Alicia Blanco de biología, se vio que lo que era el neurocráneo, la parte posterior del cráneo, estaba ausente. Entonces ella lo que decía es que muy probablemente se extrajo la materia cefálica, los sesos, o sea, como ella decía, aquí se deben haber hecho unas deliciosas quesadillas de sesos de perro, porque los dos cráneos que fueron recuperados de esta cavidad presentaban las mismas características. Además de que también estaban algunos otros fragmentos de piezas de hueso de esta misma especie, con evidencias de haber sido expuestas al calor como parte de que fueron cocinados. Entonces, en esta cavidad, pues lo que se pudo interpretar es que se llevó a cabo una comida. Las piezas cerámicas que se utilizaron durante esta celebración fueron rotas, fueron matadas ritualmente, y posteriormente todos los elementos que se utilizaron, pues los enterraron, y que se consumieron, los enterraron en esta cavidad. Alguna festividad se debe haber realizado, probablemente relacionada con lo que eran los campos de producción o los espacios habitacionales. Eh, Todo esto vendría a corresponder, todos estos hallazgos que estamos mencionando aquí, vendrían a corresponder a la misma época, entre la segunda mitad del siglo XV y la llegada de los españoles es cuando podríamos mencionar que serían contemporáneos estos objetos. Y entonces, a partir de todos estos hallazgos, podemos mencionar que lo que vendría a ser el recinto ceremonial de Coyoacán, en el posclásico tardío, se localizaría en este sector, hacia lo que es el suroriente, en el barrio de la Concepción. Debe haber estado el asentamiento de élite, la zona residencial de este lugar, de esta ciudad. Tanto hacia el poniente como hacia el norte, es muy probable que haya sido ocupada, y también desde luego hacia el sur, probable que haya sido ocupada por digamos, utilizando el término náhuatl, los macehuales, la gente común, que habría estado habitando en pequeñas viviendas, y se habrían localizado también ahí los campos de producción agrícola, todo lo que vendría a ser los campos de cultivo, pues se habrían localizado en estos sectores. A partir de lo que se conoce, que se ha podido explorar, porque repito, es muy difícil en un área urbanizada poder tener una visión más clara, más amplia de todos estos sectores. Entonces, pues
parte de nuestra labor es conjuntar toda esa información que se encuentra en las menciones históricas, en los documentos históricos, en las menciones de los cronistas, las diferentes exploraciones arqueológicas, las supervisiones que se puedan desarrollar para obtener un panorama general de estos asentamientos que ahora están devorados por la urbanización y que no se pueden trabajar de una manera extensiva. Qué mejor que se pudiera trabajar de esa forma, pero pues tampoco se puede comprometer tanto el desarrollo de la sociedad. O sea, no podemos explorar en términos de salvamentos arqueológicos, no podemos explorar predios en donde no se va a realizar una obra, porque los salvamentos más bien son cuando se presume la afectación a patrimonio arqueológico cuando se pueden realizar. Entonces, si no existe una obra, pues no se puede realizar este tipo de trabajos. Pero repito que como parte de las labores de los investigadores e investigadoras, pues es reunir, recopilar toda esa información para proponer una visión y una extensión, unas características de estas comunidades, de los asentamientos, y poder entender un poquito cómo es que pudieron haberse dado lo que eran las dinámicas sociales. Si tenemos en cuenta que el espacio residencial de élite se localizaría hacia el sureste del centro de Coyoacán, en esta parte lo que era el recinto ceremonial, pues vemos que muy probablemente la calle de Vallarta, pues era un camino directo desde lo que era el sector del actual barrio de La Conchita hacia el recinto sagrado. Entonces es probable que esta calle de Vallarta haya retomado un trazo de alguna calzada o de alguna arteria prehispánica y hacia lo que es los otros sectores, pues la población común es donde se asentaba y solamente tenía acceso al recinto sagrado en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, cuando se realizaban las ceremonias que requerían la reunión de la población. Y mientras tanto, pues ellos seguían realizando toda su vida, todas sus actividades en sus propios espacios. Hay que tener en cuenta que las casas para época prehispánica, pues más bien eran para descansar, para comer, pero el resto de las actividades se realizaban al aire libre. Estas viviendas en realidad solo contaban con lo que era la puerta, el acceso, el vano de acceso, y de ahí se obtenía lo que era la luz durante el día. En la noche pues se tenían que iluminar a partir de teas, de antorchas, qué sé yo, una serie de fuegos que pudieran iluminar durante la noche, pero pues el resto o el grueso de las actividades pues se realizaban en un espacio abierto y en espacios comunes, era donde la gente tenía su vida, su interacción social, donde se iba manteniendo esa cohesión social entre las comunidades. Y también hay que tener en cuenta que pues estas poblaciones a final de cuentas pues todos somos humanos, no nada más se dedicaban a trabajar, no nada más observaban la religión, sino que también deben haber tenido sus momentos de relajación, sus momentos de esparcimiento. Y cuando estudiamos arqueológicamente a estos grupos, pues es algo que no debemos perder de vista, porque casi siempre nada más nos abocamos a lo que es la religión, a lo que son las actividades de trabajo, y como que no consideramos que también pudieron haber tenido sus momentos de disfrute estos habitantes, estas personas, momentos en que pudieron haber gozado, sufrido, pasado momentos agradables, qué sé yo, todo este tipo de situaciones de la naturaleza humana, de la condición humana, y que en muchas ocasiones a los arqueólogos y a las arqueólogas se nos pasa, lo dejamos a un lado, no lo consideramos, que pues también estas personas que vivieron en algún momento, pues también pasaron sus propios momentos de recreación. Pues esta es lo que se conoce acerca de Coyoacán. Cada trabajo que se pueda ir realizando aporta muchísima más información que puede ir complementando a lo largo del tiempo o incluso cambiando lo que se pensaba a partir de lo que se conocía en un momento, pero de ahí la importancia de todos estos trabajos de salvamento cuando se va a realizar
una obra. Parte también de lo que son las funciones de los investigadores, pues es concientizar a la población, porque de cualquier comunidad, porque en muchas ocasiones no se da aviso a las autoridades de alguna obra y ahí se puede dar la pérdida de información. Entonces, aquí estamos viendo el ejemplo de Coyoacán, pero cualquier otro espacio urbanizado ya en la actualidad podría ser recopilado toda la información de esta misma manera o de una manera similar, semejante, para poder entender la estructura de estos asentamientos y de estas sociedades. Gracias infinitamente por su atención, por su presencia esta noche.